Pues, buenos días. Qué textos más hermosos para empezar nuestra reunión, lo que acabamos de escuchar. Y de alguna forma, tanto el himno que hemos cantado como la reflexión de nuestro hermano nos sitúa también en el texto que quisiera compartir con vosotros en esta mañana. Os invito a buscar en la carta a los Hebreos. La última vez que estuve aquí también miramos un texto en Hebreos y hoy quisiera volver a esta epístola, a esta carta, Hebreos, capítulo 10 y los versículos del 19 hasta el 25. Hebreos, capítulo 10, los versículos 19 a 25. Así dice el texto de la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor, por su Espíritu, nos ayude a comprender el mensaje de este texto. Es un texto que nos habla de realidades y de responsabilidades. Los versículos del 19 al 21 nos habla de realidades, realidades gloriosas. Nos habla de una solución definitiva al problema del pecado, la sangre de Jesucristo. Nos habla de una senda directa hasta la presencia de Dios, un camino que Él ha abierto por medio de su cruz. Y nos habla de un sacerdote, un sumo sacerdote divino, que intercede constantemente a la diestra del Padre a nuestro favor. Realidades gloriosas. Lo que Dios ha hecho por su gracia. Estas no son cosas que nosotros hayamos fabricado. Es lo que Dios, en su gracia, por medio de su Hijo amado y por medio de la cruz del Calvario, nos ha dado gratuitamente. Pero luego los versículos del 22 al 25 hablan de responsabilidades, y son nuestras responsabilidades. Responsabilidades cara a lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Acerquémonos, dice el autor, con corazón sincero. Versículo 23, mantengamos firme nuestra esperanza. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Nuestras responsabilidades. Así que es un pasaje que nos habla de unas realidades gloriosas que brotan de la gracia de Dios y que también habla de responsabilidades gratas, porque no son onerosas, son hermosas, son bonitas, son muy positivas. Responsabilidades gratas nuestras frente a lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Así que vamos a mirar primero estas realidades gloriosas del Evangelio, y luego, en segundo lugar, consideraremos nuestras responsabilidades, estas responsabilidades gratas
según el Evangelio que nos menciona aquí el autor. Fijamos cómo el versículo 19, donde empezamos nuestra lectura, empieza con dos palabras en la Reina Valera. La Biblia de las Américas, por ejemplo, empieza con una sola, pero que quiere decir lo mismo. Aquí dice, así que, hermanos, así que. Y cuando vemos un así que, nos dice que tenemos que leer lo que viene antes. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, lo que está alrededor mío, lo que está en círculo alrededor mío. El texto bíblico, cualquier texto bíblico, es el texto y su contexto. Es la misma idea. No se puede entender, decía Ortega y Gasset, al individuo sin sus circunstancias. No podemos entender el texto de la Escritura sin su contexto, lo que está alrededor. Así que me vais a permitir, ya que empezamos nuestra lectura con así que, echar un vistazo a lo que el autor ha dicho antes. Realmente en los versículos anteriores nos ha hablado de un sacrificio perfecto y de un pacto perpetuo. Por ejemplo, versículos 10 a 14 nos habla del sacrificio de Cristo, nos habla de la cruz. Nos van a invitar luego a partir del pan pensando en el Calvario y todo lo que implica. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios de animales que se realizan en el templo judío en Jerusalén jamás podían resolver el problema del pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vaya qué texto, podríamos pasar mucho tiempo pensando en estos versículos también, ¿no? Está hablándonos de una ofrenda, en primer lugar, voluntaria, versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En el contexto está hablando del deseo, de la voluntad del Señor Jesús de entregarse en el Calvario por amor a nosotros y en obediencia al Padre para lograr nuestra salvación. Cristo, dice la Biblia, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo puede decir, el Hijo de Dios me amó y se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesús fue a la cruz voluntariamente. Aunque esto lo costó lo indecible, ¿no? Cuando leemos los relatos de Getsemaní nos damos cuenta de cuánto sufrió el Señor Jesús, tanto antes con la anticipación como en la cruz, dando su vida por nosotros. Una ofrenda voluntaria. Pero, dice el autor, es también una ofrenda definitiva. No sé si os fijasteis como una y otra vez en estos versículos, el autor enfatiza que la cruz es una realidad definitiva, es un sacrificio hecho una vez y para siempre. No hace falta ninguna repetición del sacrificio de Cristo. Versículo 10. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Versículo 12. Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda que es voluntaria, una ofrenda que es definitiva.
que no tiene nunca que volverse a repetir porque tiene un valor absoluto, tiene un valor infinito. La vida entregada, la sangre derramada del mismísimo Hijo de Dios. Así que, por un lado, el contexto del pasaje que leímos al principio es esta ofrenda definitiva y voluntaria del Señor Jesús, pero también, además de este sacrificio perfecto, se nos habla de un pacto perpetuo de parte de Dios. Versículo 15 nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es una cita de Jeremías capítulo 31, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este nunca más nos habla de la absoluta seguridad que tenemos en Cristo. Nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y transgresiones, hablando de su pueblo redimido, de los que han puesto su fe en Cristo. Así que el autor nos habla de una ofrenda definitiva, de un sacrificio perfecto, nos habla de un pacto eterno, de un pacto perpetuo. Y por lo tanto, en base a esto, puede decir en los versículos que leímos a partir del versículo 19, que tenemos, los creyentes en Cristo, varias cosas. No sé si captasteis cómo también se repite esta palabra teniendo. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad. Versículo 21, teniendo un gran sacerdote. En la Biblia de las Américas, versículo 22, habla de que tenemos purificados los corazones de mala conciencia. Tenemos algunas bendiciones que son realidades gloriosas, que Dios ha dado a toda aquella que pone su fe en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Qué es lo que tenemos por la gracia de Dios? ¿Cuáles son estas grandes realidades, estas realidades gloriosas del Evangelio que el autor apunta aquí? Pues voy a enfatizar tres cosas. En primer lugar, versículo 19, tenemos una solución definitiva por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Antes esto era imposible. Antes del Calvario eso no podía ocurrir. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podía llegar a la puerta del atrio, incluso quizás podría entrar en el atrio cuando quería que el sacerdote ofreciera un sacrificio en el altar de holocaustos, pero el pueblo nunca podía entrar en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Nunca. Los sacerdotes incluso podrían entrar en el lugar santo, en el primer apartado del tabernáculo, para llevar a cabo sus deberes allí, pero nunca podían entrar en el lugar santísimo, el apartado al fondo del tabernáculo donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio, etc. Y no os hace falta que yo os diga que solo una persona podía entrar en el lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, que lo podía hacer solo una vez al año en el día de la expiación, y solo podría entrar en aquel día llevando la sangre de los sacrificios. Una entrada cortada bajo el antiguo pacto a la presencia de Dios, con esta mínima excepción del sumo sacerdote en el día de expiación. ¿Por qué estaba cortada esta entrada en la presencia de Dios? Lo sabemos muy bien, por el pecado. Isaías lo expresa de una forma contundente, ¿no? En un texto que
citamos muchas veces en Isaías 59, versículo 2, dice el profeta Isaías 59, Dios, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Un Dios absolutamente, totalmente santo, absolutamente puro, no podía permitir el pecado en su presencia. Y puesto que todos somos pecadores, la Biblia nos dice, Romanos 3:23, que todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria, la santidad, la perfección de Dios. Ninguno de nosotros puede aprobar el examen que Dios hace de nuestras vidas. Todos somos pecadores y por lo tanto en principio excluidos de la presencia del Dios Santo. Y esto era la situación bajo el antiguo pacto. Vuestras transgresiones han hecho división, un abismo, una separación, una barrera entre vosotros y vuestro Dios. Eso fue antes, pero ahora, Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. La entrada cortada, la entrada cerrada a la presencia de Dios de antes, ahora es una entrada abierta. Abierta y además gratuita, no hay que comprar una entrada. Tenemos acceso pleno y sin condiciones a la presencia de Dios. Bueno, sin condiciones. Tenemos que confesar nuestro pecado, por supuesto. Pero ha quedado abierta la entrada a la presencia de Dios. Y eso ha sido posible, nos dice el autor, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Una solución definitiva al problema del pecado. Una entrada libre al trono de la gracia de Dios. No hay ninguna barrera para el creyente en Cristo, salvo por la gracia de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. No hay ninguna barrera que nos impide entrar en la presencia del Señor. Por tanto, dice un texto anterior de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una solución definitiva por el pecado, o al pecado. No hay ahora ninguna barrera, no hay ninguna condenación para aquella persona que está en Cristo. Una seguridad definitiva y por lo tanto también una senda directa a la presencia del Señor. Estamos diciendo casi lo mismo. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne ofrecida por nosotros, su cuerpo crucificado por nosotros en la cruz, donde Él tomó el lugar que nos correspondía, donde Él sufrió bajo la maldición que fue nuestra, no suya, pero asumió nuestro pecado. El Padre cargó en Él el pecado por todos nosotros, al que no conoció pecado. Dios por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Una senda directa, un camino abierto a la presencia de Dios. Y el autor lo describe de dos maneras. Es un camino nuevo y es un camino vivo. Un camino nuevo porque, como hemos dicho, no existía antes. Fue inaugurado en el Calvario.
¿Os acordáis como Mateo nos relata que en el momento en que expiró el Señor Jesús pasó algo en el templo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Ya no había barrera para entrar en la presencia de Dios. Simbólicamente Dios dice, ya hay un camino nuevo hasta la presencia del Señor. El velo era como símbolo del cuerpo de Cristo, rasgado, malherido y muerto por nosotros. Es un camino nuevo, pero es un camino vivo. Vivo porque esta persona que murió por nosotros en la cruz del Calvario es la misma persona que 3 días después resucitó de entre los muertos, que se presentó vivo a sus discípulos, que ascendió al cielo, que fue exaltado por el Padre, que está sentado sobre el trono, que intercede constantemente por nosotros y que va a volver otra vez. Y ojalá que venga pronto. Un camino nuevo, porque este camino no existía antes, y un camino vivo, porque quien abrió este camino, quien es el camino, es el que murió, pero también resucitó, que está en el cielo, sobre el trono, y que intercede por nosotros. Una solución definitiva al problema del pecado, versículo 19, una senda directa por un camino nuevo y vivo, y versículo 21, un sacerdote divino, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Claro está que el autor está hablando del mismo Señor Jesucristo. Por medio de su muerte en el Calvario, Él se hizo, nos dice Pablo cuando escribe a su discípulo Timoteo, Él se hizo el mediador entre Dios y los hombres. Dice el apóstol, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. El Señor Jesucristo es el único mediador que existe, es el único mediador que necesitamos, teniendo este mediador sobre lo demás. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este mediador es nuestro sumo sacerdote. El papel del sacerdote siempre era mediar entre Dios y los hombres. Representaba a Dios ante los hombres y representaba a los hombres ante Dios. Era portavoz de Dios, hablando y enseñando a las personas, a los hombres, a las mujeres, y era representante de los hombres presentando los sacrificios en el templo para apaciguar la ira de Dios. Ahora dice la Escritura, tenemos un gran sacerdote, tenemos un sumo sacerdote. Es el mismo Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Un poco antes, en el capítulo 6 de Hebreos, a partir del versículo 18, Hebreos 6, 18, leemos a través o acerca de este sumo sacerdote. Habla de 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor ya entró en el tabernáculo, ya se sentó sobre el trono, y su presencia allí garantiza la nuestra cuando el Señor nos llame a su presencia. Hay un gran
sumo sacerdote que intercede por nosotros. En el capítulo siguiente de Hebreos 7:25 leemos, por lo cual este sacerdote puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en un texto que nos encanta citar del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 34, leemos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el capítulo ese de Romanos 8 termina diciendo, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una garantía absoluta. Un sacerdote divino. Realidades gloriosas del Evangelio. Tenemos una solución definitiva al problema del pecado. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por ello tenemos una senda directa hasta la presencia de Dios. Ya no existen barreras, ya no nos excluye de su presencia el pecado. Él mismo ha abierto, el Señor Jesús, en camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto siempre podamos tener esta libertad de acceso. Una solución definitiva, una senda directa y un sumo sacerdote divino intercediendo constantemente a favor nuestro. Realidades gloriosas, pero realidades que suponen responsabilidades. Responsabilidades para el pueblo de Dios, responsabilidades para cada uno de nosotros. 3 que podemos mencionar brevemente. Hay 3 verbos, como dijimos antes en Hebreos capítulo 10, en este pasaje que hemos leído, 3 verbos que destacan. Versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos firme nuestra esperanza. Versículo 24, considerémonos unos a otros. Vamos a pensar en estas 3 responsabilidades. El primero nos habla de un empeño incansable. La responsabilidad en nuestra relación con Dios, ya sin barreras, ya con absoluta libertad, la responsabilidad que tenemos de hacer un buen uso del privilegio que tenemos, de acceder a su presencia, para mantener una comunión directa, cercana y constante con el Señor Jesucristo y con Dios el Padre. Este es el privilegio que tenemos. Una entrada libre, una entrada abierta. Pero la cuestión es si nosotros aprovechamos bien esta entrada, esta posibilidad. Quizás os viene a la mente, me viene a la mente cuando pienso en esto, una historia muy bonita de los Evangelios. Cuando el Señor Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podemos nosotros a veces encontrarnos tan liados con nuestros quehaceres, absolutamente legítimos, incluso importantes,
que a veces nos olvidamos de la prioridad de estar en la presencia del Señor, a solas o en grupo, pero escuchándole, hablando con Él, aprendiendo de Él, estando quietos para conocer que Él es Dios. Tantas veces yo tengo que confesaros que el cúmulo de responsabilidades, de tareas, de quehaceres, minimiza el tiempo que pasa con el Señor, que paso con el Señor. Y esto es un error grave. Hasta el mismo Señor Jesucristo, nos dice el mismo Evangelio de Lucas, entendió, por supuesto, la prioridad de la comunión con el Padre. Dice Lucas 5, versículos 15 y 16, que la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Para eso había venido, para sanar, para salvar, para enseñar. Estaba cumpliendo su ministerio. ¿Cuánta necesidad allí delante? Pero el versículo siguiente nos dice, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Para que el Señor pudiera realizar su ministerio adecuadamente, aun siendo el mismísimo Hijo de Dios, hacía falta que de forma constante se apartara para estar en la presencia del Padre. Y si eso fue necesario para Él, ¿cuánto más para nosotros? Un empeño incansable. Acerquémonos, dice nuestro texto, acerquémonos a la presencia de Dios el Padre, a la presencia de nuestro sumo sacerdote, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 4 aspectos aquí de la comunión que el autor nos invita a tener con el Señor. Primero, la sinceridad. Con corazón sincero. El Señor no quiere un pueblo que le honra de labios, pero que su corazón está lejos de Él. Si vamos a la presencia del Señor, hay que hacerlo en un espíritu de sinceridad. Si confesamos nuestros pecados, nos recuerda Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que andar en luz con el Señor. No podemos esconder nada de Él. Él quiere corazones sinceros. Sinceridad. El segundo aspecto de esta comunión, la seguridad, en plena certidumbre de fe. Confiando en las promesas del Señor, en la palabra del Señor. A veces yo siento que tropiezo en alguna piedra tantas veces que casi me da vergüenza volver al Señor y volver a pedirle perdón. Pero la palabra de Dios dice que siempre que confesamos nuestros pecados, Él es fiel, porque ha prometido perdonarnos. Él es justo, porque tiene una base para perdonarnos en la cruz. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dice Pedro, ¿hasta 7 veces? ¡Qué generoso soy! Estoy dispuesto a perdonar a mi hermano 7 veces, Señor. No, Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. Y Él pide eso de nosotros porque Él es así. Su perdón no tiene límites. La sinceridad, la seguridad, la confianza en sus promesas de perdonar, de limpiar y de permitirnos acceder a Él. El sosiego de saber que nuestro corazón ha sido purificado de una mala conciencia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. No porque nosotros los hayamos purificado. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y con esta confianza, en la promesa del Señor, podemos entrar en su presencia con los corazones purificados de una mala conciencia.
sinceridad, seguridad, sosiego y santidad. Lavados los cuerpos con agua pura. No está diciendo el autor, por supuesto, que tenemos que ducharnos o bañarnos cada domingo o cada vez que entremos en la presencia del Señor. Es una imagen, ¿no? Los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar en el tabernáculo y, en sentido figurado, nosotros tenemos también que lavarnos antes de entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Pero es interesante que también el Señor dice a sus discípulos en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La sangre de Cristo, la palabra de Dios, son los elementos que utiliza el Espíritu Santo para limpiarnos espiritualmente y permitir que entremos en la presencia del Señor. Así que un empeño incansable, el empeño de acercarnos al Señor. Acerquémonos, hermanos y hermanas, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados, en términos espirituales, los cuerpos con el agua pura de la palabra. Acerquémonos. Que no tengamos en poco el privilegio que tenemos que entrar en la presencia de Dios. Que no nos ocupemos de tantos quehaceres, aun cuando sean legítimos, que nos priven de los momentos de comunión íntima con el Señor. Este es el secreto de una vida espiritual sana. Un empeño incansable, en segundo lugar, una esperanza inamovible. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una actitud que debemos tener y un aliciente que ya tenemos. ¿Cuál es la actitud? Estar firmes en la profesión de nuestra esperanza. Sabéis que esta carta se escribió porque había judíos que, por lo menos en apariencia, se habían convertido a Cristo, que habían aceptado que Jesús de Nazaret era su Mesías, pero bajo la presión de la persecución estaban volviendo atrás y negando que Jesús era el Cristo. Y esta carta se escribe para animar a los que han permanecido fieles a Cristo a seguir adelante y a nunca negar a su Señor. Eso es lo que está detrás de este versículo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una actitud que debemos tener. Nunca renunciar a nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesús. Y el aliciente que tenemos es que, según la última frase del versículo, fiel es el que prometió. La garantía de que podemos seguir firmes con una esperanza inamovible no radica en nosotros mismos, sino radica en la persona de nuestro Dios, porque Él es fiel. Recuerdo la primera vez, no sé si he comentado eso con vosotros alguna vez, la primera vez como joven, cuando meditando en la primera carta a los Tesalonicenses, leí los versículos 23 y 24 del último capítulo. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leí esto como joven decía, pero eso es imposible. Que yo sea santo por completo, que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso me parece una quimera, una utopía. Yo me conozco a mí mismo. Cuánto pecado hay en mi ser, cuán profundamente son las raíces del pecado en mi corazón. Y sentía una sensación casi de, pero Señor, estás pidiendo demasiado. Eso es una imposibilidad. Luego leí el versículo siguiente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Creo que la versión inglesa dice algo como, fiel es el que os llama, y él mismo lo hará. No dependía de mí. No depende de mí. Depende de él. Depende de que yo le deje obrar por su Espíritu en mi vida. Pero el poder para transformar este pecador en un santo delante de Dios, para que me santifique por completo y sea irreprensible en su venida, este poder no viene de dentro de mí, viene de lo alto. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. De Él depende, no de mí. Lo que yo tengo que hacer es dejarme ser barro en sus manos para que Él me moldee conforme a su voluntad. Un empeño incansable, una esperanza inamovible. Para terminar, un estímulo imprescindible. Versículo 24 y 25. Un estímulo imprescindible. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una llamada, primero, a reflexionar seriamente. Considerémonos unos a otros, reflexionemos a la luz de todo lo que el autor ha dicho, inspirado por el Espíritu Santo, cómo podemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo soy responsable por mis hermanos en Cristo, porque yo tengo que aportar un estímulo. Tengo el privilegio de poder hacerlo en esta mañana por medio de la exposición de la palabra, pero esto es algo que en la familia de Dios se ocurre constantemente, o debe ocurrir constantemente, ¿verdad? Una llamada a reflexionar seriamente, en pensar cómo puedo yo estimular a mis hermanos y mis hermanas en Cristo al amor y a las buenas obras. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos para animar, para alentar, para amonestar, para consolar, para apoyar. Qué bonito que en esta mañana vais a tener un tentempié en pie al final del culto para solidarizaros con dos hermanos que vuelven a su país, pero que han estado aquí durante un tiempo. Eso es el amor cristiano. Es estimular, es compartir, es apoyar, es consolar, es ayudar. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una llamada también a reunirnos regularmente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como decíamos antes, algunos que se habían congregado en las iglesias estaban abandonando y volviendo al judaísmo. Quizás nosotros también conocemos a personas que en algún momento se congregaron con nosotros y ya no están, no porque el Señor les ha llevado, porque han ido al mundo. Qué triste es esto. No dejando de congregarnos. Una llamada a seguir formando parte de la familia de Dios, la familia que se reúne para amar, para perdonar, para apoyar, para consolar, para estimular, como acabamos de decir. Y una llamada también a retarnos mutuamente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vivimos en un mundo
que yo tengo la impresión es y va a ser cada día más difícil para los que queremos permanecer fieles a Cristo. Las cosas no van a mejorar, creo que van a empeorar. Y vamos a necesitar esta exhortación mutua, tanto más que vemos que el día del Señor se acerca. No dejemos de reunirnos, de estimularnos, de exhortarnos. 3 realidades gloriosas en este texto. Una solución definitiva al pecado, una senda directa a la presencia de Dios, un sumo sacerdote divino intercediendo por nosotros, lo que Dios ha hecho a nuestro favor. 3 responsabilidades gratas. Empeñarnos en acercarnos al Señor. Mantener firme nuestra esperanza hasta el fin. Y estimular a nuestros hermanos en Cristo, orando, amando, sirviendo, consolándonos los unos a los otros. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.